paz y bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contento que han tomado la decisión de acompañarnos un programa más de este podcast de Encontrando Francisco. Y la verdad, bueno, como siempre, hoy tenemos un programa que no se deben perder, sin duda. Entonces, pónganse cómodos y vamos entonces a compartir este tema, que es un tema de testimonio. Y hoy para esto tengo un invitado súper especial, un invitado que, bueno, yo lo conozco de ya mucho tiempo. Somos hermanos desde la época de la Juventud Franciscana, allá hace mucho tiempo. No voy a decir cuánto años, pero sí, hace bastante tiempo. Pero entonces, hoy tenemos a Roberto Torres Pereira, esposo y padre de familia, locutor de radio, ex miembro de la Juventud Franciscana y también motivador para convivencias. Y él nos está acompañando esta noche. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Malcolm? Qué gusto saludarte a vos y a todos los que por medio de esta plataforma de comunicación pues nos van a escuchar, ¿verdad? A compartir un poquito, como vos lo decís, ha pasado mucha agua debajo del puente desde que nos conocimos hace muchos años. Ya creo que ya uno va perdiendo la cuenta y las canas van saliendo, ¿verdad? Desde el momento en que nos fuimos conociendo. No me diga. Un poquillo nada más. pero muy contento de haber logrado pues grabar, ¿verdad? Habíamos hecho un intento, pero no fue el tiempo, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Y pues hoy tenemos la posibilidad de empezar acá, reunidos, y saber dónde vamos a llegar con este podcast. Eso sí es cierto. De hecho, sí, nosotros estábamos ya conversando esto como uno de los primeros programas, de hecho, del podcast, porque sí, yo quería que se comenzara con algo testimonial y todo, pero de ahí no se pudo. Como decís, es el tiempo de Dios. Cuando Dios más quiere que se den las cosas, Él obviamente facilita. Cuando está en el plan de Dios, Dios abre puertas y ventanas y permite que uno comience a atravesarlas. Sí, fue, digamos que fue una larga espera, por decirlo así, hasta que Dios pues logró acomodar todo para que podamos estar esta noche aquí conversando, ¿verdad? Y también, pues si se puede, llevar algún mensaje a las personas que nos están escuchando. Como yo siempre lo digo, uno tiene una idea de dónde empieza, pero no sabe dónde va a llegar o dónde va a terminar este momento de conversación. Y muy contento, muy feliz de poder compartir un poquito de mi historia, ¿verdad? De lo que yo viví, de lo que vivo actualmente y de todo lo que he tenido que pasar para poder llegar, como siempre digo, a ser la persona que soy hoy en día. Sí, no, de hecho, de las personas que conozco, usted tiene una historia que contar sin duda. Sí, claro. O sea, bueno, todo el mundo lo tiene, eso no hay duda. Pero el suyo, o sea, este caminar suyo siempre ha sido súper admirado por muchos de nosotros que estuvimos en la Juventud Franciscana, ¿verdad? Que te conocemos ya de años y de todo, cuando llegaste, lo que creciste y aún seguís creciendo, ¿verdad? Porque de esto no... Bueno, En lo ancho. En lo ancho. Dice un chiste que ¿qué significa ser adulto? El que deja crecer hacia arriba y comienza a crecer a los lados. Sí. Yo lo he tomado a la perfección en este momento. Sí, no. Pero no, sin duda, has crecido bastante también y seguimos, porque la verdad, mira, el caminar de la conversión no es de un día. Esa cuestión de que mucha gente dice, hoy conocí a Cristo y me convertí, ¿verdad? Y ella dice, no, esa verdad no es así nomás y no es así de fácil. O sea, la verdad, la conversión es un caminar constante, ¿verdad? Y es de toda la vida, ¿verdad? Y todos estamos en ese caminar. Entonces, pero igual, hablemos ahora sí de vos, ¿verdad? Ese caminar suyo. La parte complicada, porque a veces es más fácil hablar de otras personas que de uno mismo, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, tiende a ser siempre difícil. Aunque te soy sincero, Malcolm, esta historia, pues, la historia de vida yo la cuento en algunas convivencias, no en todas, sino que depende del momento, del lugar, pues lo hago, en otras no lo hago. Es la primera vez que lo voy a contar a través de una grabación. Nunca lo he contado, sí, es la primera vez. Ok. De hecho. Y suave, un toque. ¿Y por qué a veces como que sí se cuenta y a veces no? Yo estoy curioso con eso. Depende de lo que a uno le pidan o lo que yo vaya viendo dentro de las convivencias o dentro de las charlas que puedo ir dando. Hay veces en que siento que es más necesario que otras, entonces yo voy acomodando lo que voy diciendo y lo que voy haciendo. Entonces ahí intento mantenerlo. Hay momentos en los que tiene que ser muy estructurado porque es un tema determinado. Hay otros que es más libre y especialmente donde más lo cuento
es cuando se hace trabajo con jóvenes, ¿verdad? Porque la historia mía es una historia de un joven técnicamente, como puede ser cualquier otro de los que pueden estar escuchando, un joven rebelde, ¿verdad? En su momento, que se encontró con una encrucijada de vida y que no sabía hacia dónde tomar, y que podría ser ahorita, ¿verdad? Lo que alguno está viviendo. Sí. Como te decía Malcolm, yo, bueno, desde pequeñito mis papás siempre fueron muy afines a la Iglesia Católica. Yo crecí bajo las normas de la iglesia, mis papás me llevaban a misa. Siempre tuve un contacto muy bonito con el convento de los capuchinos, porque yo vivo en el barrio Asís. Mi barrio Asís tiene la influencia total de los capuchinos. De hecho, es una parte histórica entretenida porque mi barrio se llamaba Cantarrana cuando inició. Y cuando los frailes empezaron a tener mucha influencia, pasó a ser Asís. Ah, yo no sabía eso. Sí, mi barrio se llamaba Cantarrana. Algunos todavía le dicen barrio Cantarrana. Cuentan los primeros que vieron ahí que eran un montón de suampos, lagunas y habían ranas y sapos todo el día. Entonces le llamaban Cantarrana. Pero los frailes siempre tuvieron mucha influencia sobre esta parte de la provincia, y el barrio empezó a llamarse Asís en honor a San Francisco de Asís. Yo recuerdo chiquillo estar yendo a la iglesia, a la misa, al convento. Recuerdo las fiestas de San Francisco para el 4 de octubre, que era no como son ahora, sino que se cerraba toda la calle principal. Se ponía la rueda de Chicago, se ponía todo. Era sí, yo escuché algo así. Sí, cierto. Era increíble. Digamos que mi infancia fue una infancia de un niño común, corriente, silvestre, muy estudioso, eso sí, con muy buenas notas en la escuela. Estuve en la escuela de Jesús Jiménez. Un niño pues lleno de amor, igual con las dificultades que cualquier familia puede tener, ¿verdad? Personas problemas igual en la familia, ¿verdad? Cosas que pasaron. Hay datos que mucha gente no conoce de mí y que fueron los primeros acercamientos, yo digo, con las cosas de Dios. Porque después en el transcurso yo me fui alejando. Yo pertenecí cuando tenía como 10, 11 años a un coro de niños en el convento de los capuchinos. Un coro. Un coro de niños, sí. Ese tiempo me daba por la música. Una vez escuché a Martín Valverde decir, no es que yo canto feo, es que la voz no me ayuda. Decía él. Y yo creo que a mí me pasaba lo mismo. Fue muy bonito porque unos vecinos habían entrado a ese coro de niños que se llamaba Coro de Niños Grecio, aprovechando que hace poco vivimos los 800 años de Grecio. De hecho, el año pasado, creo, fue en 1223, sí, ¿verdad? Fue el dato exacto. Perfecto. Yo pertenecía a ese coro de niños. Llegué porque unos vecinos y mi hermana habían entrado al coro y les habían dado las canciones en un cassette para que se las aprendieran. Los dirigentes se las dieron en un cassette. Mi hermana pasaba oyendo tanto el condenado cassette que yo me aprendí todas las canciones del coro. Y llegué un viernes, recuerdo que estaban los dirigentes, Laura y Bernal, y mi hermana les contó que el hermano se sabía todo y que quería entrar. Entonces me dijeron, bueno, llegué el domingo, cantaba misa a 10 de la mañana, aquel entonces en el convento, y me hicieron una prueba en vivo. En la misa me probaron a ver si era cierto que me sabía las canciones, y me las sabía absolutamente todas. Entonces empecé a pertenecer al coro de niños, ahí pasé momentos muy bonitos. Duré un tiempo limitado, saqué el 6º grado de la escuela, ya no estaba en el coro para ese momento y regresé al coro de niños como con 12 años, 12, 13 años. De hecho, ahí me topé, ahí éramos compañeros, otra persona muy importante para mí, que fue el que me llevó a la Juventud Franciscana, Armando. Que Armando estaba en ese coro de niños. Mira, Armando ¿en serio? Estaba, sí, ¿También claro. estaba en el coro? Ajá. Sí. Sí, no cantábamos nada, pero nosotros le hacíamos al coro. Okay. Cuando yo estoy en el coro de niños, sí, o ya no tan niño, recuerdo que un ex fraile me invitó, por la edad que yo tenía, casi 14 años, a un grupo que se reunía los viernes en la noche, a las 7 de la noche, que era la Juventud Franciscana. Pero yo no quería irme a la Juventud Franciscana porque los ensayos del coro eran los viernes a las 7. Y como uno dice, uno tiene como sus nichos, ¿verdad? Uno se va metiendo en una casa y ahí se va quedando. Claro. Aparte, la experiencia del coro me gustaba mucho porque cantábamos misas del 25 de diciembre, cantábamos la misa los domingos y teníamos la oportunidad con un fraile que ya falleció, Fray Gregorio Smutko, Goyito. Goyito, sí. Que Fray Goyito lo llevaban mucho a realizar las misas en Canal 7. Entonces nosotros íbamos a cantar las misas a Canal 7. Con Fray Goyito. Y también nos llevaban a lo que era Telecatólica.
Ujú. Entonces, digamos que a esa edad fue cuando yo empecé a tener mis primeros contactos de escuchar la juventud franciscana, pero yo no quise ir. Llegué al cole, Malcolm, y ahí es donde la historia empieza a ponerse un poco extraña. Yo seguí siendo muy buen alumno al principio, pero empecé a sufrir de algo por mi tamaño, era muy pequeño y muy delgado. Empecé a sufrir de bullying. Yo ¿En uso serio? lentes desde que tengo uso de razón, porque tengo una miopía bastante grave. Eh, Usted sabe que en esa época los niños pueden ser muy, muy crueles Bastante. y burlarse de algunas cosas. Empezaron a burlarse de mi vista, de mis anteojos. Y yo empecé en el colegio a sentirme totalmente frustrado, triste, solo. De hecho, hay un capítulo de un día del San Luis Gonzaga, que fue el colegio en que yo entré, que me hicieron tal bullying que yo me devolví a mi casa llorando. Porque las heridas sentí que fueron muy fuertes, tanto que mi mamá tuvo que llamar a la orientadora del colegio ese mismo día. Y la orientadora me dijo que regresara al colegio, que no me quedara en la casa. Y regresé, pero empecé a sentir que el cole no era para mí. Y empezaron a nacer en mí algunos aspectos o algunos sentimientos como el odio, la venganza. Y empecé a observar que afuera del colegio se paraban un grupo de muchachos jóvenes que no estudiaban ni nada, que se paraban ahí y que la mayoría de la gente dentro del colegio les tenía miedo. Y yo por mi facilidad, digamos, o por aquel momento de estar jugando bola, empecé a conocerlos, porque ellos jugaban fútbol en algunos equipos aquí de la provincia. Ajá. Entonces ya yo salía y los saludaba. Eh, y empecé a acercarme a ellos, porque empecé a ver que cuando yo me acercaba a ellos, los que me hacían bullying me empezaban a tener miedo. O no miedo, tal vez respeto. Recuerdo muy bien que llegué a octavo año, me quedé en octavo año. No logré pasarlo, las notas fueron horribles. Repetí octavo año y las notas eran peor de horribles, Ay, porque no sí, me no. interesaba estudiar. Y en ese lapso de empezar a rebelarme contra el estudio y contra otras cosas, cometí algunos errores que yo digo que hoy en día me pueden pasar la factura. Por ejemplo, me quité los lentes, dejé de usar lentes, los quebraba al propio. Porque ¿Serio? si no habían lentes, no había bullying, según yo. Mm. Entonces, dejé de usar lentes, empecé a irme en contra de todo lo que yo creía. Y una de las cosas que empecé a irme en contra era con Dios. Yo llegué un día y me peleé con Dios. Yo le dije, usted no se mete en mi vida y yo no me meto con la suya. Y aunque mis papás me decían que fuera a misa, yo le decía, bueno, sí, yo voy. Y no me iba para misa, hacía cualquier otra cosa antes de irme para misa. Recuerdo que me metieron a confirma para que hiciera la confirma a los 15 años y me expulsaron de confirma. ¿En serio? 2 veces, sí. ¿En Porque serio? yo no quería estar ahí. Oh. Y bueno, terminé saliendo del Colegio San Luis. La verdad es que repetí 2 veces, iba a repetir la tercera vez, pero yo no quería nada, absolutamente nada con el estudio. Me empecé a acercar más a ellos, empecé a cambiar un poco primero la forma de vestir. Empecé a dejarme el pelo largo, 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 largo. Era muy delgado, entonces cualquier ropa que yo me pusiera más ancha, o sea, que cabían como 3 torres en esa ropa, ¿verdad? Sí, Y ¿no? empecé a asumir formas de ser de esa gente que se paraba fuera del colegio. ¿Y ellos eran como la edad suya o eran Sí, mayores? sí, ¿o? algunos eran mayores y otros de mi edad. Sí. Sí, 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 sí. De hecho, es el típico muchacho, eran los típicos muchachos que tus papás te decían, con ellos no se junten. Y yo me juntaba con ellos. Ok. Empecé a ver que me tenían miedo, que me tenían, que los que me hacían bullying en el cole empezaron a temer. Y recuerdo que en varias ocasiones yo le decía, aquel que va allá me empujaba y me escupía. Y ellos iban y lo asaltaban. ¿En O yo iba serio? con ellos, porque había una sed de venganza. Había una sed de venganza dentro de mí, porque sentí que el daño que me habían hecho era muy grande. Era muy extraño porque en ese tiempo yo andaba con ellos, pero también solo me pasaba jugando bola. Entonces era muy extraño. Era el deportista que andaba como en malos pasos. Ahí anduve como desde los casi 15 años. Empecé a andar con ellos, empecé a juntarme con ellos y cada vez me fui metiendo más. En esta época o en este momento me empiezan a acompañar otras personas que después estuvieron en Jufra con nosotros. El caso de Adrián.
de Tapón. Sí, Jorge Adrián, que estuvo, de hecho, en el primer episodio de este podcast. Tapón se contó un poco la historia, porque fue una historia que fue muy similar. Tapón y yo tuvimos que pasar muchas cosas juntos. Por eso digo que Tapón es uno de mis hermanos de toda la vida, porque él siempre estuvo ahí. Estaban otros muchachos que estuvieron en Jufra, le decían Chucky. Sí, recuerdo a Chucky. Chucky tuvo un gran cambio también. Estuvo Tito de la Pitaya. O sea, vieron muchos. Que nosotros, sí, para bien o para mal, los trajimos al grupo. Empezamos a andar. Éramos de fiesta completa todo el día, toda la noche, sin un 5, viendo a quién jodíamos, como se dice popularmente. Empecé a conocer ya gente de barras bravas, o sea, de bandas o barras de jóvenes bravas de aquí de Cartago, donde a ellos no les importaba asaltar a nadie. No se da una delincuencia como la que se da ahora, ¿verdad? Pero sí se daba asaltos y cosas de ese estilo, utilización de drogas, fiestas, borracheras, en fin. Y así fue pasando el tiempo, ¿verdad? Era como un vacío muy grande, pero yo sentía que era, como dicen, la última Coca-Cola en el desierto, y se pueden decir marcas, era el Doña Toda, el que todo el mundo me tenía miedo. Y esa sensación de que me tuvieran miedo, me encantaba, me gustaba. Porque pasé de ser el chiquillo que lloraba, que lo golpeaban, que lo molestaban, a ser el que nadie podía decirle nada porque alzaba un problema, una bronca, digamos. Así pasó mucho tiempo, pasaron varios años. Hubo gente a mi lado que me decía que yo podía salir de ahí, y había otra gente que más bien me incentivaba a seguir ahí. Recuerdo que para unas elecciones presidenciales nos metimos de guía de un partido político, de la Unidad Social Cristiana en esa época. Y nos metimos toda la barra, era toda la barra. De ahí, en un descuido de la gente del partido político, espero que esto no me lo cobren si lo oyen, de ahí desvalijamos donde tenían las galletas, los frescos y todo. Nos robamos todo. Nos volamos todo. ¿En serio? Sí, a ese punto llegamos. O sea, era un problema, era realmente una situación problemática. Sí. Las relaciones pues se van deteriorando, ¿verdad? Relaciones con mis papás se iban deteriorando porque ya mis papás decían, bueno, no, ¿qué le pasa? Usted tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer algo. Entonces yo, para enfriar las cosas, empezaba a trabajar en algunos trabajos opcionales. Trabajaba en una ebanistería, trabajaba en una serigrafía, vendía tiempos, trabajaba por ratos en pulpería, como para ir enfriando la cosa y que no me siguieran. Pero yo, la verdad, yo sentía que en ese mundo me sentía cómodo, me sentía muy cómodo. Yo sí observaba que, porque uno es del barrio así, si yo observaba, por ejemplo, a gente ya más grande, mi abuelita, las vecinas, señores, que siempre agarraban para el convento a misa, y yo me burlaba de eso. ¿En serio? Yo me decía que esos que van a ir a hacer ahí. Y recuerdo que después acuñé una frase que decía, cantan como locas y aplauden como focas. Esa cosa para mí no es. Era el concepto que yo tenía. Pasó el tiempo, eso contraía también problemas con otras personas, con otros momentos. Una vez en que hubo unos compañeros tuvieron un problema con unos muchachos aquí del estadio para arriba, y nosotros fuimos porque ellos iban a dar de golpes, y nosotros fuimos, pero al final de cuentas, como éramos muchos, los muchachos salieron corriendo. Nosotros nos sentíamos los superhombres de que habían salido corriendo y que los habíamos ahuyentado. Recuerdo que una noche estábamos, como al día siguiente, 2 días, estábamos sentados en una esquina del barrio, porque en el caso de Adrián y el mío, o Tapón y el mío, habíamos hecho amistad con unos chiquillos que eran buenos, que fueron de hecho compañeras mías del coro cuando yo era chiquillo. Ellas eran de las que me impulsaron. Y apareció una barra con mucha gente preguntando que dónde estábamos nosotros. Nosotros estábamos sentados buscándolos, ahí, sí, porque nos iban a matar, según ellos. No. Adrián y yo, que éramos que estábamos, Tapón y yo estábamos ahí, estábamos sentados y nos quedamos quedititos. Las amigas y los amigos que no eran de ese estilo les decían, no, nosotros no sabemos, sí los hemos oído aquí en el barrio mentar, pero no sabemos quiénes son. Entonces, yo recuerdo, Malcolm, que yo creo que esa vez yo me acordé de Dios, porque yo le dije, si me sacas de esta, yo cambio. Extrañamente, y Tapón es testigo, y la gente que estaba ahí, esas personas no nos vieron, no nos reconocieron.
Ajá. Y siguieron su camino. Claro, Tapón y yo muy valientemente hicimos lo que haría cualquiera. Salimos huyendo. Escondernos No, a la obvio, hay casa. que correr. Sí. Uy. Ahí empezó, yo creo que el principio del fin de esa etapa. Ajá. Porque nosotros ocupábamos escondernos. Sí. Porque nos podían agarrar en cualquier lado. Mm. Y un viernes, recuerdo que llovía bastante. Nosotros, Tapón y yo, estábamos en una esquina parados y apareció Armando. Armandillo. Ujú. Armando. Sí, volviendo al mismo Armando del Sí, coro. Armando del coro, sí. Y Armando nos dijo, ¿qué tienen que hacer? Y nosotros dos, nada. Y dice, ¿y por qué no me acompañan? Y nosotros, ¿a dónde? Y me dice, al convento. Y yo, ¿qué hubiera hacer yo ahí? Y dice, a Jufra. Yo le decía, azufre. Azufre. Azufre, le decía yo. Eso es nuevo, porque Sí. he escuchado sufra. No, en vez de azufre. azufre. Porque lo ligaba con el olor feo que dicen que cuando se aparece el diablo, ¿verdad? Ah, bueno. Y me dice, y le digo yo, Arman, ¿y qué hacen ahí? Y me dice Armando, hey, mae, ahí enseñan a tocar guitarra. Y yo me acordé de mi época de chiquillo, de músico. Yo pensé que yo podía ser músico. Ujú. Esos errores que uno tiene en la vida, ¿verdad? De lo que nos salvó Dios. Y llegó y me dice, y Torres, hay una muchacha rubia de ojos azules espectacular. Adrián y yo nos volvimos y le dijimos, Armando, hagamos un rato, te vamos a acompañar hasta la entrada del convento Ajá. para que no te asalten de camino por aquello. Ajá. Ok. Y subimos con él. Nosotros andábamos con esas camisas de fútbol americano, grandotas. Sí, que eran súper sí, los anchos. Pantalones anchotes. Sí. Quien recuerda la moda de los ragas de los años 90, 98, por ahí. Ujú. Pelo largo, gorra, porque la gorra no podía faltar. Yo en mi caso sin lentes, porque los lentes los había dejado tirados desde que empezó el colegio. 4 o 5 años después, yo iba para 18 años. Tenía 18 años cuando llegué para ese día. Ujú. Tenía 18 años y un poquito. Y recuerdo que cuando llegamos a la puerta, observamos algo que a mí me gustaba, y era que la gente nos tuviera miedo. Yo recuerdo Eso sí te trajo una sonrisa en la cara. a todo mundo apoyándose hacia un lado, Sí. escondiendo billeteras y escondiendo relojes, porque nos tuvieron miedo. Adrián y yo nos volvimos a ver como ya nos conocíamos y fue como, qué chido, aquí nos tienen miedo. Pero también pensamos que un lugar donde no nos iban a ir a buscar era el salón. Porque, ¿cómo vas a ir a encontrar a dos chavos que andan en malos pasos en un grupo de iglesia? Era Sí, imposible. sí, no, es lógico. Y decidimos entrar, Malcolm. Yo creo que ahí fue un cambio hasta cierto punto. Decidimos entrar. Ujú. Nosotros nos acomodamos. El salón de Jufra era un salón pequeño. Ujú. Era bastante gente. Todavía no la cantidad que años después fue. Sí, yo creo que en ese entonces éramos 30, porque yo estaba, o sea, yo recuerdo el día que ustedes llegaron, podría ser 30, 35. Éramos un grupo pequeño, Sí. lo que después se convirtió, ¿verdad? Sí, pero para uno era un grupo grande. 35 era un grupo grande. Y me Sí. acuerdo que nosotros nos acomodamos hacia las ventanas, digamos, en dirección a la puerta, hacia el fondo, pegado a las ventanas, digamos, ahí estábamos él y yo. Y me dio una cosa que me llamó la atención, es que la mayoría de gente nos tenía tanto miedo que todos se apiñaron hacia el lado contrario. Me consta. Y yo decía, a mí me da gracia porque yo decía, oh, si esta gente está con Dios y Dios los defiende, ¿por qué me tienen miedo? O sea, supuestamente ellos hablan de cosas más grandes que yo y me tienen miedo. De hecho, sin decir nombres, hay una muchacha que estaba a la par mío y ahora estaba recordando, cuando los vio a ustedes entrar, me volvió a ver, hacia mí y me dice, ¿qué están haciendo esos tipos aquí? ¡Qué miedo! No sé. Y literalmente ni ella ni las hermanas regresaron. Ajá. O sea, después de que ustedes llegaron, yo después creo que 2 viernes después ya no volvieron. No volvieron. No. O sea, sí. Se perdieron el hecho de conocerme. No, mentira. Sí. No. Eso es cierto. Después de eso, yo recuerdo que a mí me gustó el sentimiento. Sí fue muy chocante, porque para empezar yo llegué ahí, y yo lo digo hoy en día, llegué como cualquier otro joven, que llega a los grupos de iglesia, pero a veces no llegan buscando a Dios, llegan buscando otra cosa. Yo ¿cierto? llegué buscando una guitarra, una muchacha rubia de ojos azules, y llegué buscando esconderme.
A mí Dios no me interesaba absolutamente para nada, Malcolm. No está en la agenda. No era algo que me interesara. Recuerdo que cuando terminó la reunión, en ese momento para mí fue muy chocante el gesto que tenían del paz y bien. Ah, el famoso paz y bien, sí. Y que todo el mundo se empezaba a abrazar. Ajá. Y se besaban y se abrazaban. Y yo no estaba acostumbrado a un abrazo. Menos de un hombre. Para mí era súper chocante. De hecho, yo le dije a Tapón, si viene un chaval a abrazarme, lo asalto. Y yo, nadie me va a abrazar. Y recuerdo que la primera persona, un compañero que estuvo en el grupo, que para los que son de Jufra contaba un chiste por ahí muy famoso, que anda en bicicleta. Sí, cierto. Fue el primero que se acercó y nos dice, bienvenidos, hermanitos. Y yo dije, este loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo voy a decir a mí que bienvenido y hermanito? No, en ese caso no. Terminó la reunión y yo me olvidé y le dije a Armando, dice Armando, bajamos. Y le digo, vámonos. Le digo, Armando, ¿y la guitarra y la rubia? Mae, es que hoy nos enseñó a tocar guitarra y la rubia hoy no vino. ¿Y hoy en 8 qué? Me dice, sí, hoy en 8 sí. Ah, ok. Supuestamente. Volvimos a ir y resulta que me acuerdo que ese día creo que proyectaron una película sobre la vida de Santa Clara. Yo sinceramente no la vi porque me quedé dormido. Porque igual yo no estaba en esa nota. Tampoco hubo guitarra y tampoco hubo muchacha. De los dos... La única muchacha fue Santa Clara. Sí, era la única, pero ella no contaba. No cuenta. No contaba, no podía llegarle, como dicen. Sí. Y recuerdo, Malcolm, que fue una época medio extraña, porque yo creo que de los dos, de Tapón y yo fui como el más quitadillo para seguir en el grupo. Yo era como el más quitado. Tapón sí iba mucho. Tapón sí como que algo le empezó a gustar y entonces empezó a llegar. Pero yo sí me convertí en algo quitado. Iba un viernes, el otro no iba. Pero cuando no tenía nada que hacer y andaba con Tapón, me tocaba ir. Me tocó ir. Así pasó mucho tiempo. Recuerdo que después Armando nos confesó que a él lo llamaron de la directiva en esa época para preguntarle que nosotros qué. Que si éramos peligrosos, que una revolución en cuanto a las formadoras de iniciación que renunciaron a dar formación porque nos tenían miedo, porque no sabían cómo hablarnos y tenían miedo que si nos regañaban nosotros tomáramos alguna acción contra ellas. O sea, fue como una revolución. Y a mí, Malcolm, ese sentimiento, lo repito, me encantaba. El sentimiento de pasar de ser el chiquillo que le hacían bullying al chavalo que yo consideraba que era súper fuerte y que por eso me tenía miedo, eso me encantaba. Recuerdo que la formación la asumió Eladio. Eladio Macís. Eladio no nos tuvo miedo. O tal vez él dice que sí, que no nos tuvo miedo. Yo supongo que sí, pero se lo aguantó. Y ahí empezó. Yo empecé a ir un poco más seguido. La rubia no aparecía y la guitarra tampoco. Pero me empezó a llamar la atención muchas cosas del grupo. Me empezó a llamar algunas cosas, actividades que hacían, entonces empecé a ir. Pero no hubo un cambio real. Pasó casi un año y no hubo ningún cambio real en mí. O sea, nosotros entramos en una etapa tardía de formación. Entonces, cuando hicieron el cambio de etapa, nosotros no podíamos pasar asignados porque no teníamos el tiempo. Entonces, tuvimos que repetir iniciación. Cierto. Nosotros seguimos yendo y recuerdo que para julio vino el retiro en San Cristóbal Norte. El primer retiro que hubo en San Cristóbal Norte, yo recuerdo. Que fue con la Escuela de Evangelización Juan Pablo II. Recuerdo muy bien. Sí, recuerdo al hermano Johnny, recuerdo a Pablo, que tenía mi apellido. Recuerdo a una muchacha Jackie. Y recuerdo que cuando nos hablan de un retiro, yo no sabía qué era esa cosa. Porque yo seguía en doble camino. O sea, yo iba a Jufra, pero seguía también en lo otro. O sea, estaba en ese momento de que no sabía qué quería hacer. Entonces, como que jugaba, digamos, hacia los dos lados. Recuerdo que llegó ese retiro y la primera actividad que nos hicieron, bueno, yo fui y nos dijeron que no lleváramos, no sé si te recordás, naipes, ni radio, ni cigarros, ni nada. Yo recuerdo, sí. Y nosotros llevamos de todo. Sí, nosotros íbamos totalmente armados para eso. O sea, totalmente. Y nos vacilaba porque en ese tiempo ya la directiva era la de Richard.
Y que Richard era el presidente. Richard Vos estabas Jara. por ahí también, creo. Yo estaba sí, pero yo entré a mitad de periodo a ese consejo Sí. porque había renunciado a la secretaria y me nombraron secretario, pero yo para ese retiro yo no estaba en consejo. Yo Ok. estuve para el siguiente Para el retiro. siguiente retiro. Eso sí me recuerdo. Ajá. Recuerdo que ese retiro, de la directiva Richard a cada rato llegaba. Se portan bien, se portan bien, se portan bien. Ya me tenía obstinado que me diera que me portara bien. Yo le dije, hey, estoy aquí, dele gracias de que estoy aquí. Cuando me dijeron del retiro, yo pregunté que qué se hacía en el retiro. Y me dijeron, son 3 días fuera de la casa, donde no hay que pagar, y hay comida gratis. Y a mí la comida gratis y el salir de la casa. Y yo seguía con la Era un terquedad plus. de la guitarra y la muchacha macha. Te fijo, iba a llegar la Pero marcha. ya tenía un año de que la muchacha macha no llegaba. Y Armando volvió a decir que llegaba. Y yo me fui para el retiro. Echamos todo en el bulto y nos fuimos. Sí, no. Yo recuerdo Tapón y yo con unas gabardinas largas que teníamos Ujú. y nos fuimos. El primera noche a mí me pusieron a dormir con Juan Pablo Chacón Ajá. para que me cuidara. Yo creo que lo terminé pervirtiendo yo a él más bien. Me acuerdo que estaba Fray Benigno en el primer cuarto del tercer piso donde dormíamos nosotros. Y se decía que el que hiciera un desorden lo mandaban para Cartago el otro día. Ajá. Hicimos un campeonatito de naipe, no sé si recuerdan, en la noche del viernes. Hicimos un campeonato de naipe. Sí. ¿Cómo sabíamos que eso podía ser significativo para que se nos sacara el retiro con solo 5 horas de estar ahí? Teníamos que esconder las evidencias Ujú. y decidimos, en ese tiempo también Robert estaba ya inmiscuido dentro de esto, quitamos el cielo raso del techo de Santo Cristóbal Norte y ahí guardamos todo. Ahí está todo. Ahí escondimos todo lo que Todas las andaba. pruebas. Porque el otro día sabíamos Ajá. que si se corría el asunto, Ujú. nos podían echar si encontraban algo. Ujú. Ujú. Llegó la mañana del sábado, me acuerdo que bajó un frío increíble, nos levantaron Sí, temprano ahí es frío. y nos hicieron una dinámica que era con unos globos de agua y los globos de agua tenían un mensajito cuando uno los reventaba. Ujú. Y a mí me tocó Josué 1:9. Mira que te mando que seas valiente y no tengas miedo porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo siempre. Yo recibí el papelito y yo dije, lo voy a guardar por paz. A mí no me interesa esto, yo no vengo por esto. Ujú. Nos hicieron aquellas dinámicas del barro. La dinámica del barro. Uy, sí. El pecado y el perdón. Y así pasó el día, ese primer día. ¿Cómo es el del barro? Para aquellos que tal vez El del no, barro. no Hicieron, están al tanto. bueno, nos vendaron los ojos para empezar. Ujú. Nos quitaron los zapatos. Ujú. O sea, todos andábamos descalzos. E hicieron en un lote contiguo que había a la casa de San Cristóbal. No sé si todavía existe porque hace muchos años no voy. Hicieron unos caminos. O sea, hicieron un hueco con palas. Ujú. Y lo llenaron de agua. Entonces eso era un barrial, técnicamente. Pero ustedes no sabían. No sabíamos. Porque estaban No con los ojos sabíamos lo que tapados. estaba- No, sí, por supuesto. Sí. Nos pusieron a hacer en filas, nos acomodaron y nos iban pasando, nos tiraban al suelo. En ciertos momentos ponían como un palo, entonces uno tenía que tirarse al suelo y se ensuciaba. O sea, terminábamos, hacen de cuenta, completamente embarrialados, de pies a cabeza, manos, pies, dedos, todo embarrialados. Cuando nos quitaron los vendas, nos explicaban que eso era el pecado, que el pecado nos ensuciaba. Ujú. Pero yo pensé que inmediatamente nos iban a mandar a bañarnos. Eso fue en horas de la mañana. Pero hay error. Nos hicieron almorzar así. Y había gente que no podía del asco de sentirse embarriolado poder comer. Porque esa era la idea que tenían, de que el pecado es eso. Es suciedad. Sí. Llegó la tarde y hubo otra dinámica donde nos lavaron. Nos echaron agua. Ok. Porque el pecado, a través de Dios y de su perdón, nos logra limpiar de esa sociedad que teníamos. Interesante. Fue muy Sí. interesante, pero Malcolm, hasta ahí en mi vida no pasaba nada. No, aún no. Nada, Aún nada. no te había llegado. No había llegado. Y yo más bien en ese momento ya estaba huevado. Sí, que más de uno Yo quería le irme. llegó. Sí, pero yo no. Yo quería irme. Ok. Llegó la pura tarde y esta chiquilla, esta muchacha Jackie de la Escuela de Evangelización, dio una charla. Y en un momento dado, yo ya andaba lentes, yo tenía lentes, pero no los usaba. Yo los andaba en la bolsa del pantalón. Y yo lo que hacía es que si ocupaba leer algo, me los ponía rápido, volvía a la pizarra y me los volvía a quitar y los guardaba. Porque a mí me daba miedo que si yo los usaba en Jufra, se pusieran a hacerme el bullying que me hacían en el colegio. Ajá. Y tenía miedo de la reacción que yo pudiera tomar. Sí. Que podría ser muy parecida y todavía yo no había hecho un cambio real, o sea, todavía no, digamos que cada uno tiene un momento para una conversión,
a mí no me había llegado ese momento. La muchacha habló de aceptación y recuerdo que agarró un cuchillo y alguien le preguntó ¿qué parte de su cuerpo está disconforme? Y no sé qué le dijeron y ella se volvió y le dice, le doy tanto si usted me permite cortarle ese brazo. Se lo juro, yo a esa muchacha no la volví a ver, pero yo creo que yo tengo que agradecerle a ella que ahí, y con el proceso que venía en Jufra, yo dije, ojo, yo soy disconforme con mis ojos, porque no veo, pero estoy haciendo algo peor para no poder seguir viendo. Y ahí empezó, creo que el momento del fin. Una vez escuché a alguien decir que es el momento donde el diablo te regala un minuto para que penses. Llegó la noche, nos vendaron los ojos y nos pasaron a un salón a oscuras y empezaron a hablar sobre el camino de la cruz, que cada vez que uno pecaba, a Jesús le recordaba el camino de la cruz. Entonces decían, y Jesús caminó con la cruz, y se escuchaba el sonido de una cruz en el salón caminando. Yo, por mi manera de ser, a mí lo que me daba era risa, me daba gracia al inicio, pero con los ojos vendados no podía ver qué estaba pasando. Y me ponía a pensar en los pitufos, para no poder, digamos, darme ese chance de vivir el momento. Tiraron la cruz sobre el suelo y Jesús cae por primera vez y cae la cruz y pegan un grito. ¡Pum! Casi me salgo de la ropa. Hay que ver que ellos nos acomodaron. Nosotros no escogimos dónde acomodarnos. Ellos desde el salón principal donde daban las charlas nos pusieron el vendaje y nos fueron pasando uno en uno y ellos nos acomodaron. Yo no sé si lo hicieron al propio, por alguna orden o porque así tuvo que ser, por designios de Dios, aún lo desconozco. Pero recuerdo que en un momento ellos empezaron a hablar de que Dios siempre había estado con uno. Que a Dios cuando iba camino a la cruz no le importaba qué tan malo eras o qué tan bueno eras o te creías. Que a Dios lo que le importaba era a partir de hoy que vos también asumieras un papel junto a Él, de cargar su cruz e ir con Él. Cuando empezaron a decir, piensen en qué momentos de la vida ustedes han sentido que Dios ha estado con ustedes, yo como que me quise rendir. Yo siempre dije que me rendí porque los sonidos me llamaron mucho la atención y me empecé a asustar. Entonces yo sentía tal vez el miedo que yo quería reflejar en otros. Y recuerdo que dijeron, ¿qué momentos de la vida has sentido a Dios cerca? La presencia de Dios en tu vida, en momentos de peligro, en momentos de tal. Y yo, aunque parezca increíble, y esto sí creo que lo he contado muy poco, cuando yo tenía un año de nacido, yo nací en mayo del 80, para junio del 81, a mí me dio una apendicitis con un año de nacido. ¿En serio? Los doctores no sabían que era una apendicitis porque era muy pequeño, no cabía en esa época dentro del margen médico. Y me dio, la apendicitis reventó, me dio una peritonitis. Yo fui trasladado de urgencia al hospital de Cartago, al Hospital Nacional de Niños. El doctor en el Hospital Nacional de Niños no podía esperar a mis papás para operarme, para que le firmaran, y él se hizo responsable de esa operación. Cuando mis papás llegan en la mañana al Hospital de Cartago, yo no estoy, me buscan en la morgue porque pensaron que me había muerto. Les dan el dato por medio de una tía que yo estoy en el Hospital de Niños, y se van y lo reciben con la noticia que me operaron, pero que estoy muy grave, que las probabilidades de vida son mínimas, que me voy a morir. Mis papás se vienen a los pies de la Negrita, la Virgen de los Ángeles, y me entregan a ella para que ella haga su voluntad. Claro, yo ahora que soy papá me imagino el dolor de papá, ¿verdad? De padre. Malcolm, yo empecé a ver esas escenas. En mi vida. Y sentí una voz que me dijo, si en aquel momento no te dejé, ahora menos. Y fue muy raro porque empecé a sentir que de mis ojos empezaban a brotar lágrimas. Empecé a llorar. Ellos hablaban de la cruz, de crucificar el pecado. Nos dieron unos papelitos. Y que nosotros, cuando nos quitaban las vendas, escribiéramos aquel pecado o aquellas cosas que nosotros queríamos entregarle a Dios. Yo escribí lo que pude escribir, lo que me dio para escribir. Y recuerdo que después de eso, como todo estaba oscuro, dijeron que la presencia más cercana de Dios o viva de Dios estaba con nosotros. Y encendieron unas luces
y estaba el Santísimo y me quedó a la pura par. Ujú. Ahí lloré el doble. Porque yo ahí le dije a Dios, yo no quiero ser el mismo que era antes. Yo quiero intentar volver a ser aquel niño bueno que fui antes de todo este capítulo de mi vida. Y bueno, de ahí salí, pasó esa noche, me sentía diferente. Lloré casi que toda la noche, también seguí llorando. Ujú. Y yo decía que yo sentía que era Dios, que me estaba curando de todo lo que traía. Recuerdo que en los folders que nos daban para canciones, a uno le escribían, ¿te acordás? Me recuerdo, sí, Y claro. recuerdo que Eladio me puso una frase que estoy acuño, que es: el mejor médico es aquel que conoce la enfermedad, pero que también conoce la cura. Ujú. Y él me dijo, vos conoces la enfermedad, la viviste, pero supiste cómo salir de esa enfermedad, de eso que viviste. Y ahí empezó el cambio, ahí empezó el proceso. Le agarré cariño a la jufra, empecé a agarrar cariño. Fue hasta ese momento. Hasta ese momento ya le empecé a agarrar un cariño real, casi un año después. En formación, Eladio me retó a leerme los escritos de San Francisco y exponerlos. Y a mí me daba vergüenza hablar en público. Ujú. Entonces yo agarré los escritos, me los leí y hice la exposición de la vida de San Francisco basado en las biografías de Tomás Elana. ¿Primera o segunda vida? Las dos vidas me las leí. Las dos vidas. Las dos vidas me las leí. Y me acuerdo mal porque en aquel entonces en mi casa había una computadora muy vieja con un Windows, creo que era 3.11. Aquellas computadoras. Sí, sí. Y ahí hice la exposición. Ahí la escribí. Ajá. Fue muy bonito porque la logré exponer. Ujú. Fue la primera vez que hablé en público después de muchos años, cosa que me da mucho miedo. Y yo empecé a ver el apoyo que tal vez antes no veía, o que sí estaba pero no veía, el apoyo de muchos hermanos que se me acercaban y me decían vamos para adelante. Y cuando quería tal vez retroceder a lo que era antes, Ujú. yo recuerdo que la directiva de Richard me llamaban, y no para regañarme, sino para decirme que me apoyaban y que me querían que yo siguiera al frente, que no me rindiera. Recuerdo a Ile también estuvo mucho en ese proceso. Ile Fernández. sí. Ujú. Y entonces yo fui como creciendo. Llegué, Fray Benigno empezó a confiar en mí en ciertas cosas. Fray Benigno fue el que me dijo, vos tenés que ir a dar charla, a contar tu testimonio. Vas a ir a dar charlas a contar tu testimonio para que jóvenes que tal vez están viviendo eso puedan saber que hay una salida. Y no jóvenes de iglesia, sino jóvenes de colegio, jóvenes de, ¿verdad? Bueno, la Jufra tuvo una comisión de evangelización. Sí, sí. Y recuerdo que en septiembre de hace creo que 25 años, creo, más o menos, José Pablo Rivera, que Dios goce, y Juanpa me invitan a ir con ellos a dar una charla a Palmira, en Carrillo, en Filadelfia, Guanacaste. Y fui con ellos. Ok. Me atreví a ir, yo no sabía hablar. Me hicieron la trampa porque no me dijeron que tenía que dar una charla y me la avisaron como una hora antes de que empezáramos. A propósito, se tiene que dar una charla. Sí, por cierto, se me olvidó, es un detalle. No te trajimos de gratis a comer. Y logré hablar. Yo empecé a hablar sentadito en una silla con toda la vergüenza del mundo ante jóvenes. Y empezó a llover en Carrillo, que no se podía escuchar mi voz del aguacero que era sentado. Tuve que ponerme de pie. Y cuando terminé la charla dejó de llover. Entonces, después de eso, vino todo el proceso, Malcolm, donde me invitaron a la comisión de evangelización. Empezamos a ir a escuelas, vos estabas ahí en esa época. Sí. Empezamos a ir a escuelas, empezamos a andar de aquí para allá. Y yo empecé primero que nada, creo que una de las cosas que en ese momento me ayudó mucho, Jufra, fue empezar a trabajar mi autoestima, porque estaba muy dañado. Más allá del cristianismo o de encontrar a Dios, yo tenía que empezar, para poder buscar algo, tenía que empezar a encontrarme conmigo mismo, a aceptarme tal cual era. Empecé a usar los lentes. Empecé a ver que de una otra forma empezó a cambiar ciertas cosas. Mi forma de hablar, empecé a relacionarme más con la gente del grupo, con la gente de la fraternidad, no solo de Cartago, sino de otros lados. De las otras fraternidades a nivel nacional. Que al principio también ellos nos tenían cierto miedo y cierto... Y era lógico, ¿verdad? Éramos los bichos raros. Empecé
a valorar el abrazo de paz y bien. Lo empecé a valorar a montones, porque ese abrazo, ya cuando vos sos consciente de lo que está pasando, vos te das cuenta que es un abrazo como reparador, como de un hermano que te abraza. Empecé a estudiar otra vez, cosa que había dejado. Yo siempre vacilo que yo empecé a estudiar bachillerato por madurez y me costó mucho, casi lo saco por invalidez, vejez y muerte. fue una tortura. Pero lo pasó, pero se lo terminó, sí, eso es lo bueno. Y empecé a ver ese cambio dentro de otros puntos de inflexión que hubieron en esa etapa de mi vida para poder llegar a cambiar lo que yo era. Recuerdo que fue la Semana Santa de misión en Venecia de San Carlos. Concretamente a mí me tocó en Marsella. Pero eso recuerdo, fue en el 2000. Ajá. Sí, yo estuve. Sí, usted iba a Pangola. Yo fui a Pangola. Esa fue mi primera misión. Yo tengo muy buena memoria en esas cosas. Sí, de hecho el padre decía que nos tocó Pangola ya con el Congo. Decía. O sea, un padre español muy querido. Sí, muy querido. Ok, recuerdo que para esa misión se anotó mucha gente para ir. Ajá. Porque Jufra empezó a crecer mucho. Sí. Y ya yo bastante. era asignado, me han dado la asignación, ya podía ir a misión. Uh-huh. O sea, el cambio de ese año, el retiro al cambio de etapa fue grande, porque ya confiaron en mí, me dieron el chance de ser asignado. Y yo me anoté. Yo no sabía en qué me estaba anotando, pero yo me anoté. Porque yo quería ver qué era. Yo había escuchado mucho de la misión de Semana Santa. Ajá. Pero se notó mucha gente y me acuerdo que la directiva tuvo que hacer una zaranda, como dicen, ¿verdad? Empezar a ver quién sí y quién no. Mis posibilidades, por lo que yo pensaba, eran del 0.000%. Uh-huh. Porque había gente, o hermanos de la fraternidad, que sentía yo que eran más preparados que yo, que tenían, digamos, una forma diferente de la vida, de vestir, de hablar y todo, y que yo estaba quedado en ese sentido todavía. Uh-huh. No había llegado el cambio. Para mi sorpresa fui electo para ir a esa misión. Uh-huh. Y tras de eso, de ir a esa misión a Marsella con Esteban Calderón y con Ana Yancy, me dan la posibilidad de que el sábado santo había que hacer en la parroquia de Venecia una convivencia con jóvenes de Pascua. ¿Sábado Santo? Ajá. ¿En serio? Entonces me dicen... No recuerdo eso. Hicieron 3 equipos. Ajá. Donde un integrante de cada equipo tenía que salir a dar esa convivencia. Uh-huh. Y entre todos los que iban, me eligen a mí, me dan la oportunidad de ir a mí, con Eladio y con José Pablo Rivera. Ah, ok. Entonces, yo sentí esa posibilidad, ese empujón de vida de poder ir. Y recuerdo que sí, el Jueves Santo en esa misión lloré montones también. Me tocó hacer la liturgia, me temblaba todo, estaba nerviosísimo. Tras de eso, recuerdo que llegó un sacerdote de los amigonianos, de ahí de Marsella, y me dice, ¿ustedes son los misioneros? Y otro, sí señor. Y me dice, yo soy el padre tal. Nosotros sí lo habíamos escuchado en Marsella. Le digo, padre, si usted quiere, celebre. Es todo suyo. Yo no me enojo. Me dice, no, yo vengo de vacaciones. Yo me voy a sentar en primera fila a verlo. O sea, era parte del público. Malcolm, yo nunca había temblado tanto en mi vida. Yo estaba en el amor y los piecillos se me movían del susto. Y lloré mucho después de eso. En la hora santa ese día volví a llorar mucho. En la oración al Santísimo lloré mucho. Y creo que esa fue ya la ratificación final de que estaba por buen camino. Empecé a meterme en todo lo que podía en Jufra. Fui coordinador de la comisión de evangelización cuando Juanpa lo dejó, siendo asignados. Estaba en la comisión de teatro. No, nunca, en coro no, porque yo no cantaba nada, aunque chiquillo, por cierto, la guitarra nunca llegó y la macha tampoco. Y bueno, y después ya vinieron otras opciones, ¿verdad? Yo siempre he dicho que una de las cosas que a mí me han ayudado hasta ahora, y siempre lo digo, y lo digo en la radio, y lo digo en todo lado, fue que a mí la Juventud Franciscana me preparó para conocerme, para quererme, para aceptarme. Me hizo encontrarme con San Francisco de Asís, que de una u otra forma, en su proceso de conversión, a mí siempre me llamó la atención. Y me hizo conocer a un Dios que era amor, como el hijo pródigo, ¿verdad? Un padre amoroso que lo esperaba a uno y lo abrazaba, no importa lo sucio o lo roto que yo llegué. Él siempre tuvo amor para mí. Y recuerdo que fui
creciendo en las etapas de formación, tuve la oportunidad de ser parte del consejo local y nacional. Fui formador, con vos fui formador de comprometidos en algún momento. Sí. Cuando pusimos a que expusieran las encíclicas y todo. Uy, qué emoción, sí, eso fue muy bueno. Y todavía me sirvió mucho porque yo tengo todavía datos de eso. ¿En serio? Y me sirve como parte me sirvió para seguirme formando. Ah, mira, ok. Y ahí fue cambiando. No solo fue cambiando la parte espiritual, sino que ya empecé yo a cambiar en otros aspectos. La forma de hablar, la forma de vestir, que fue lo más aparente, el cabello, cortármelo, que fue como la señal ya del cierre definitivo de esa etapa, que fue lo que más me costó. Pero también el hecho de estudiar, el hecho de empezar a trabajar. Y Jufra fue el punto de partida para quitarme la timidez que yo había tenido, para atreverme a cumplir de una otra forma, empezar a cumplir mi sueño de ser locutor de radio. Sí, llegar a ser locutor. Porque cuando yo llegué a empezar a ser locutor de radio, yo ya daba charlas y ya no tenía ese temor, ese miedo. Y ahí fue cambiando todo. Viví una época increíble, pero increíble en Jufra. Fueron muchos años donde fui creciendo mucho, donde hoy en día, yo una vez lo dije, el día que tuve que renunciar, porque me salió la oportunidad de trabajar en la radio que trabajo actualmente, tenía que renunciar porque chocaban mi horario con Jufra. Yo dije, yo voy a dejar de usar un ataúd de madera en el pecho con 3 nudos, pero me voy a tatuar un ataúd en mi corazón. Y donde yo vaya, hasta el último día de mi vida, voy a llevar ese ataúd, voy a llevar el franciscanismo que me hizo poder ser diferente. Y que hasta el día de hoy, pues en mi cotidianidad, en lo que yo hago, intento vivir. Es entretenido porque me han llegado posibilidades de ligarme a otros grupos. Yo te lo comenté fuera de micrófono, no porque no quiera, es porque no puedo por mis horarios laborales. Para el tema del trabajo. Pero siempre queda esa espinita, ¿verdad? Del franciscanismo que he podido vivir, de ser agradecido, porque gracias a muchos hermanos del grupo de Jufra Cartago y otras fraternidades que me fueron mostrando con su cariño, con su amor, que la vida valía la pena, es que yo pude salir de donde estaba. Y yo fui acuñando cosas, fui copiando cosas de los carismas de cada uno de los hermanos, porque copiaba lo bueno, el carácter de alguno, la forma de ser de otro, y creo que todo eso me ha ayudado hoy ya en mi vida. Cuando doy una charla, sé en qué momento ser más efusivo, en qué momento ser más reflexivo, y fui tomando tal vez aquello del hermano perfecto, ¿verdad? De ir poquito a poquito buscando de cada uno su perfección. Estaba recordando eso. Y poniéndolo en práctica. Y hoy en día, pues, yo puedo decir que gracias a la juventud franciscana, mi vida logró cambiar. Y para bien. Hoy pues soy una persona que trabaja mucho, que saca tiempo para poder ir a dar charlas, a decirle a los jóvenes que hay caminos distintos, que en un momento donde la vida tal vez te presenta 1000 obstáculos para cumplir tus sueños, que los sueños, esos obstáculos se pueden quitar y que los sueños se pueden lograr. Pero sí es un poco la historia, Malcolm. Es una historia de un cambio, de un proceso que fue largo, como vos decías al inicio, de crecimiento actualmente, porque seguimos creciendo. Seguimos creciendo, es seguir formándonos, es seguir acercándonos a Dios. Ya tal vez no tengo el problema aquel de andar en la calle jodiendo la vida. Pero hay otras cosas que pueden llegar a tu vida que te pueden desviar del camino. Y yo encontré en mis años de Jufra, en cada uno de los hermanos, un respaldo, una familia que hasta el día de hoy se mantiene, ¿verdad? No hay nada que me dé más alegría que encontrármelos en la calle, poder darnos ese abrazo. O nos encontramos en un podcast. En un podcast, o nos encontramos en un WhatsApp, o nos encontramos... O sea, es una alegría. Es una alegría porque vos seguís sintiendo ese acompañamiento. Sin muchos de los que estuvieron en Jufra en esa época, que me apoyaron, que me ayudaron a salir adelante, yo creo que hoy no sería lo que yo soy. Si aquel Armando no me hubiera invitado, mira, yo casi que engañado, porque los planes de Dios son así a veces. Pues los planes de Dios son misteriosos, son extrañísimos. Sí. Hoy no, tal vez no estaría hablando aquí, tal vez estaría en otro momento, en otro lugar, o tal vez ya no estuviera. Pero sí fue parte del proceso de que tuve que vivir, que me tocó vivir.
A veces uno dice, me arrepiento de mi pasado. Yo digo que a medias. Porque aunque fue duro, también me llegó a pasar momentos muy lindos, muy hermosos. La misión con Tapón, que Tapón creo que contó aquí. Él contó en uno de los Tapón, episodios, sí. La misión que tuvimos donde se prendió un Walkman solo con una canción que nos motivó donde ni batería sabía. Sí. Es sentir la presencia de Dios. Uh-huh. Y por eso te digo, yo siento que Dios me dio a mí hasta la fecha la misión de ir donde me toca ir y donde se debe hacer, contar mi historia. Si algún joven le puede ayudar a no caer en lo que yo caí o a salir de donde yo salí, pues me doy por satisfecho. Uh-huh. Y es parte de lo que actualmente hago, de ir y la edad va pasando, las canas van apareciendo, el peso ya es un factor grande porque se cansa uno más, pero ahí seguimos. Y seguimos, por ejemplo, en Semana Santa también, yendo a las comunidades, y como una vez me dijeron, el mundo no se ha acabado y hay que continuar. Pero eso me quitó un poquito la parte de mi testimonio de vida y cómo un grupo y cómo un montón de locos que habían dentro de ese salón me ayudaron a cambiar la vida. Me salvaron la vida, diría yo. Sí, es interesante cómo, bueno, no, yo sé que todas las familias espirituales dentro de la iglesia, de hecho, nos ayuda siempre a acercarnos a Dios y todo. Curiosamente, usted le tocó la familia franciscana, el carisma franciscano, esta espiritualidad. Y es que decís algo también interesante ahora hace un rato, cómo la conversión de San Francisco también te marcó, ¿verdad? Porque también en mi caso también es igual. ¿Hay algo en particular en la vida de San Francisco que usted puede decir que más te ha inspirado? En todo este caminar. En todo este caminar, sí. Bueno, todo, absolutamente diría que todo. Creo que lo que más me llamaba la atención en el tema de la conversión es que Francisco, a diferencia de uno, escuchaba la voz de Dios casi que directamente. Y a él le costó entenderla. Y a mí la voz de Dios no era tan directa. Eran con engaños, con cosas, vamos a tocar guitarra, vamos aquí, vamos la allá. Guitarra y la macha, sí. Y tal vez no la escuchaba. Pero cuando logré, al igual que Francisco, hacer un alto y escuchar la voz de Dios, me di cuenta que todo podía cambiar. La perseverancia de Francisco, el no tener miedo, saber que Francisco tuvo su conversión y empezó a ser el diferente, no con el afán de formar una orden ni nada, sino ser diferente él, e ir así, y que su ejemplo, su modelo de vida inspiró a muchos. Es una de las cosas que más me gustan, porque yo siento que a veces uno con su forma de ser puede inspirar a otros. No necesariamente tienes que tener la idea de formar una orden, una congregación o un grupo. Simplemente inspirarlo con tu risa, con tu forma de ser, con tu amor al prójimo, con tu día a día, como vos sos. Y eso puede llegar a cambiar la vida de muchos, como Francisco lo hizo, que cambió la vida de muchos en aquel momento y la sigue cambiando hasta ahora. Yo admiro a los que siguen dentro de la familia franciscana. Créame que, digamos, envidia la buena, porque siguen ese camino. A mí me encantaría, no puedo, por las cosas que ya he comentado, pero esa fuerza de Francisco, esa fuerza de querer vivir el evangelio, a no rendirse, a tener esa confianza en la providencia, todas esas cosas para mí en aquel momento fueron de inspiración. Y hoy en día también. A veces, vos sabes que cuando uno tiene familia hay cosas que a veces no salen bien, hay faltantes, a veces el dinero no alcanza, hay cosas, y a veces es como Francisco, la providencia no me va a dejar, y la providencia algún día, de algún lado me va a ayudar. Cierto. Y renunciar a eso, y yo siempre me he imaginado, Malcolm, a un Francisco feliz, contento cuando vivió, porque estaba logrando lo que Dios quería, seguir a Dios y vivir el evangelio, y él era feliz. Y yo creo que esa también es otra cosa que me inspira, a ser feliz en lo que yo hago, y a transmitir con mi felicidad, con el carisma que tengo adentro, con lo que viví, intentar inspirar a los demás. Y eso es lo que yo persigo. Pero sí, la vida de San Francisco a mí me enamoró. Soy un enamorado de San Francisco de Asís. No me he cerrado solo a San Francisco. Me he tenido el chance de ver la vida de San Agustín, de ver algunas otras vidas, y también sacar lo bueno y lo positivo de cada una de ellas. Pero San Francisco es
es mi modelo a seguir hasta ahora. Y desde aquel momento de conversión hasta hoy es el que me mueve. Y ahora que vienen las fiestas, o que sean las fiestas de San Francisco, para octubre, me vuelvo loco. Me vuelvo loco porque siento ese carisma y siento esa vivencia de lo que es San Francisco de Asís. Sí, tal vez un paréntesis para que sepan. Ahora lo que mencionó Torres es que estamos grabando en el mes de septiembre de 2024. Exacto. Entonces, por eso, es antes de las fiestas de San Francisco en octubre. Entonces, hay que editarlo. Sí. No. Pero, para que sepan. No pasa de moda porque siempre en octubre, todos los años, hay fiesta de San Francisco. Eso es cierto, cierto. Pero sí. A mí con todo esto, está pasando demasiados carros y buses ahora. Qué increíble. Sí, mucho tráfico. Entonces, si están escuchando, hay mucha bulla de fondo, es que no sé por qué, pero están pasando mucho vehículo. Pero en fin, a mí lo que me da gracia, una cuestión muy importante, y tal vez es muy importante, sí, definitivamente importante, es que vos, aunque saliste de la Jufra y no estás en ningún grupo actualmente, digamos de parroquia o incluso del mismo carisma franciscano, usted se mantiene activo. Sí. Muy activo. Eso fue una cosa muy extraña, porque cuando yo salgo de la Juventud Franciscana, en julio del 2007, el primer viernes que yo estoy en la radio donde trabajo, yo decía, ese viernes me sentí muy extraño, porque no iba a la Jufra. Y yo me puse a pensar ese día, yo decía, bueno, de ahí se acabó Jufra, se acabó las misiones, se acabaron las convivencias, se acabaron las charlas, de ahí todo se terminó, porque todo yo lo hacía al patrocinio de la Juventud Franciscana. Ay, extrañamente, Malcolm, y Dios tiene sus momentos, empiezan a llamarme por una despedida espiritual de una escuela. Y le digo yo, sí, pues que ya yo no pertenezco. No importa, venga usted. Me llaman de un colegio. No importa. Y yo dije, aquí está pasando algo. Me llama un padre, quiero que vengas en Semana Santa. Le digo, padre, pero es que ya yo no estoy, porque en el proceso de Jufra yo en algunos momentos coordiné la misión de Semana Santa de la fraternidad, porque me gustaba mucho y porque, bueno, se me daba ese servicio de ir a los padres, reunirme con ellos. Y empezó y siguió. Y bueno, estamos hablando de hace 17 años, al 2024. Y desde hace 17 años he seguido dando convivencias, yendo a colegios, yendo a escuelas, yendo a grupos pastorales, misionando en Semana Santa, colaborando aquí en Cartago, fuera de Cartago, en otras diócesis. A Panamá tuve la oportunidad ya también de ir. Y yo digo, solamente los caminos de Dios pueden explicarlo. Porque yo técnicamente me desligué de cualquier grupo o movimiento y la situación sigue. Y es ahí donde yo entiendo, Malcolm, que Dios tiene una misión y un plan para todos. Y que yo he tenido ganas, y lo voy a ser sincero, he tenido ganas ya de parar. Porque a veces me canso más, porque los tiempos no me alcanzan. En fin, tengo dos niñas que también requieren de mi tiempo. Y cuando me dicen, hay que ir, por ejemplo, a Cóbano, a Santa Teresa de Cóbano, es irme 3 días. Y uno ya extraña a la familia. O a Pérez de León otros 3 días, una semana. Entonces, y yo a veces he dicho, hasta aquí. El problema es que cuando digo, hasta aquí, recibo una llamada telefónica. Y me dicen, ¿qué tal? Soy de tal escuela o de tal lugar. ¿Usted puede darnos la convivencia? Y yo, son de broma, digo, yo no sé decir que no. Y digo que sí. Y más bien, en cuanto pienso en retirarme o dejar de lado un poco, yo siento que Dios me dice, suave. No es cuando usted quiera, es cuando yo lo desee. Y me pone más trabajo. Pero sí, seguimos. La lucha continúa. Esto no para. Y como digo, mientras el mensaje pueda llegar a una persona y le pueda ayudar a ser diferente o a ser mejor en la vida, estoy con bien servido. Gracias a Dios, pues seguimos en esto. Y ahí vamos dándole. Pero sí fue una de las cosas que yo cuando salí de Jufra pensé, pero ya han pasado 17 años y no se han terminado. Pero qué fascinante, porque, digamos,
por el trabajo que tenés como locutor, obviamente los horarios son bien complicados. Pertenecer a un grupo es muy difícil, sea de parroquia o cualquier tipo de grupo. Sin embargo, de alguna forma Dios te ha ayudado y te ha acomodado los horarios que te ha permitido poder ir a las convivencias, ir de misión, dar charlas y de todo. O sea, solo Dios, Sí, no hay otra. es que por ejemplo, ahora generalmente las hago lunes, martes y miércoles, que son los días libres. Yo tengo 4x3. Ujú, Si alguna se me sale de ese rango, por ejemplo en viernes, ujú, lo saco de vacaciones. ujú, O hago un cambio con algún compañero ujú, para poder ir ese día. ujú, Soy un privilegiado de que en el trabajo donde yo estoy valoran mucho lo que yo hago y lo entienden y me apoyan. Entonces, y ellos saben lo que significa para mí, la felicidad que me da. Entonces ellos acomodan y ellos me ayudan a acomodar absolutamente todo. No creas, es complicado. Es complicado. Es hacer de una a otra por acá, quedarme más horas trabajando, hacer otro día. Pero sigo dando y Dios da ese tiempo. Dios da ese tiempo y hasta la fecha, pues de aquí seguimos. Aquí seguimos. Es año con año. Ahí vamos caminando, no solo a finales de año, es casi que todo el año ahora. Pero seguimos dándole y trabajando bastante fuerte. Sí, no, definitivamente. Ahora, una cuestión también, ahora que ya no estás, digamos, no estás en un grupo, pero estás muy activo y todo, cualquiera podría decir, ¿verdad? Ya cuando uno se sale de un grupo, tal vez como que se le va debilitando un poco la espiritualidad, pero ¿cómo usted mantiene su espiritualidad así firme y todo? O sea, obviamente estás trabajando y todo, pero esto viene a ser como, digamos, un pichel, ¿verdad? De que, de hecho, me recuerdo la analogía que nos hicieron en Jufra, de hecho fue Juan Pablo, Ajá. nunca se me va a olvidar, donde agarró un pichel lleno de agua y comenzaba a llenar un vaso y comienza a llenar y llenar, llenar. Y si uno no llena otra vez el pichel, que eso es uno, entonces se llega a vaciar y ya no tiene más que dar. Pero para poder seguir creciendo, obviamente eso implica formación, una vida activa a nivel espiritual y todo. Bueno, obviamente estás dando mucho. ¿Cómo haces para fortalecer su espiritualidad hoy? Sí, esa es una de las situaciones que Malcolm, a veces uno cree que fuera de un grupo no lo puede lograr. Por ejemplo, a nivel espiritual, yo sigo teniendo mis encuentros con Dios, totalmente, a través de la Eucaristía, a través de la confesión. Tengo mis momentos diarios de oración también, donde yo, a veces no es necesario que yo esté metido, digamos, en mi cuarto, rezando, orando. En mi trabajo, yo estoy orando, a veces voy en el bus, saco mi tiempo para poder irme encontrando con Dios. A nivel formativo, pues he tenido que buscar los momentos y los lugares, inscribiéndome en charlas, ya sean presenciales o virtuales, ahora que se pueden dar. Entonces, no es como que yo tenga un sentido fijo de espiritualidad o de formación, ¿verdad? Que uno dice, aquí, esos son los espacios como lo hacíamos Esos son los ruidos. Son los ruidos, sí. Sí, en la juventud franciscana, pero sí, es mucho de mi relación con Dios, no alejarme, ¿verdad? Seguir yendo a la Eucaristía. Yo te contaba que a veces por los horarios también es un poco complicado, porque hay días que son domingos de 6 de la mañana a 8 de la noche, y creo que no hay ninguna iglesia en Costa Rica que haga misa a medianoche. No. Creo que todavía no hemos llegado a No hemos eso. llegado a eso, ¿no? O a las 10. Decía Cantinflas una vez que él iba a quitar la misa a las 5 de la mañana en la película El Padrecito para ponerla a las 12 de medianoche. Y le dijeron, ¿pero por qué, Padrecito? Dice, porque a las 12 de la noche es cuando empiezan las tentaciones. Pero intento llevarlo al estilo o a la forma que yo pueda. Siempre formándome. Si sale alguna encíclica nueva o algún documento de la iglesia, lo leo y busco ayuda con algunos sacerdotes que por mi trabajo en la radio me ha dado la oportunidad de conocer también, que me pueden ayudar. Y en la parte espiritual es esa, es seguir en oración, la Eucaristía, las confesiones y seguir ahí, ¿verdad? Luchando y teniendo muchos encuentros personales con Jesús. A veces yo añoro poder tener la oportunidad de ir a un retiro, pero los retiros son viernes, sábado y domingo. Sí, suelen serlo, sí. Y eso sí en el trabajo es multiplicado por 10,000. Entonces es un poco complicado, pero intentamos llevarlo así, vivirlo así.
Y tener esos espacios para... Sí, sí, hace unos días estaba escuchando una persona, de hecho en redes sociales, decía algo muy cierto y yo creo que aplica muy bien aquí, como la espiritualidad de uno es como un músculo y obviamente uno tiene que estar ejercitándolo. O sea, nadie se lo va a ejercitar por uno, uno tiene que buscar los espacios de ejercitarlo. Así como, por ejemplo, cuando uno levanta pesas y está ahí levantando pesas, obviamente duele porque te revienta la fibra en los músculos, pero esa fibra que se revienta, obviamente después crece más fuerte, más fuerte. Es la única forma para realmente hacer músculo. Y lo mismo en las vidas de espiritualidad. La vida de espiritualidad, a veces agarrar un rosario, ponerse a rezar el rosario, para mucha gente es difícil, es aburrido, es como, ay, qué pereza, muy repetitivo y todo. Yo el rosario tengo una ventaja. Sí. Yo viajo en bus Ajá. de Cartago a San José. Sí. Y me da tiempo completo rezarlo. Con las presas. Esa es una de las ventajas que tengo. Es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Sí. Se aprovecha los tiempos. Yo aprovecho los tiempos. Intento aprovechar los tiempos. Sí. Me acuerdo aquello de entra en tu cuarto y tu padre que está ahí contigo, ¿verdad? Entonces yo intento que los momentos que tenga, poder encontrarme con mi padre, con Dios. Ya sea, como digo, a veces en la cabina de la radio, en un autobús o en mi casa, cuando puedo y no caigo rendido, porque hay días que caigo rendido. Pero como decís, intento ejercitarlo siempre. De hecho, te comento, hay cosas que uno ve que a veces uno hace, y eso te habla un poquito a veces de la cotidianidad de uno, de lo que vos haces. Yo siempre que entro a la radio y salgo de la radio, yo siempre marco, inmediatamente me persino. Primero porque le doy gracias a Dios de dejarme llegar al trabajo y le pido a Dios que me bendiga en el trabajo y que yo pueda hacer, aunque no tiene nada que ver con religión, lo que yo hago, que me permita hacer a través de las ondas radiales parte de una evangelización. Yo siempre lo hago y cuando salgo igual, yo le pido a Dios que me bendiga el camino de regreso a mi casa, que bendiga a los que quedan en la radio y que Dios me ayude en ese camino a que si yo puedo ser ejemplo para alguien de algo, pues que Él sea el que lo guíe. Yo siempre lo hacía y un día me llamó a la oficina una de las gerentes. Y yo siempre lo hago en automático. Y me llamó una de las gerentes y me dice, Roberto, venga un segundo. Y yo sí, híjole, se acabó la radio. Y me dice, viera que es que yo no soy creyente, pero a mí me llama la atención algo. Y le digo, ¿yo qué fue? Y me dice que usted marca la entrada y se persina. Marca la salida y se persina. ¿Por qué lo hace? Y le expliqué esto, que lo hago por esto. Y le digo, ¿por qué? ¿Está mal? Y me dice, no. Me dice, me llama la atención la fe que usted irradia a través de eso. Y usted no sabe el mensaje que usted le da a los demás compañeros cuando usted hace eso. Les da un mensaje de paz y que Dios, a los que creen, está aquí. Y en mi caso, aunque yo no soy creyente, me hace sentir una paz. Y yo, bueno, con un simple signo que nunca habían pensado, se puede evangelizar también. Sí. De hecho, me estaba recordando una vez, bueno, Richard, ¿verdad? Que estaba con nosotros en la Juventud Franciscana, que fue presidente de la fraternidad nuestra. Él nos contaba a veces el hecho de que él andaba latado, le gustaba andar latado, porque ahí guindando en el cuello, que es la cruz franciscana, para aquellos que tal vez no conocen, lo andaba y cuando andaba por la calle la gente lo veía. Y lo veía y cuando lo ven a él, su mirada baja al atado. Sí. Solo el hecho de eso, como él decía, era una manera de recordarle a la gente a Dios en el día. Sí. Que tal vez estén ahí con miles de cosas en la cabeza, está caminando, haciendo mandados en la calle, lo que sea, boom, ve de repente una persona, anda un atado, ve el atado, boom, se recordó de Dios. Sí. Es una forma de evangelizar. Sí, claro. Sí, totalmente. A veces nosotros, una vez en una misión, nos decía un fraile de los menores, cuando estaban en la parroquia de Guatuso, de San Rafael de Guatuso, zona norte, que una de las cosas que a la gente de las comunidades les llamó es que los que fuimos a misión en esa época, con nuestra alegría, con nuestra forma de ser, les irradiábamos a un Dios vivo, a un Dios alegre, a un Dios triunfante, y que por eso iban a las celebraciones, porque les gustaba ver eso. Y yo le decía a Rey, y a veces uno anda por la vida
con sus problemas, con sus cosas, pero con una sonrisa, con algo, con un buenos días, vos puedes realmente cambiar la vida de los demás. Yo siento que a mí, el tema de Jufre, en el momento de cuando empecé a cambiar, el abrazo, el pase bien y ese apoyo que me dieron, simples gestos que por cualquier harías, me ayudaron a cambiar la vida. Y así puedes cambiar la vida de los demás. Sí. Entonces, es recordar en tu cotidianidad, en lo que vos vivís, que Dios está presente. Y es bonito, es bonito. Y a mí, por ejemplo, sí me llama la atención eso. Y cuando andaba la Tau, que ya no tengo, porque todas las regalo. Tengo un problema, yo no voy a algún lado, pues yo regalo todo. Sí, la gente lo ve y o te preguntan qué es. Entonces te da el momento de poder echar también tu evangelización a través de eso. Cierto. Y a mí en la radio, por ejemplo, soy agradecido también porque en temas de iglesia, yo soy la fuente a estar en programas o en las transmisiones de la romería. Yo hago los comentarios de la Eucaristía, de las cosas que pasan. Y entonces eso también me obliga a mí a estar en constante formación para poder dar un servicio que yo siento que no lo veo como algo noticioso, lo veo como algo de evangelización a través de una radio que obviamente su centro no es evangelizador. Efectivamente, para evangelizar, para hacer iglesia, para la construcción del reino, no es algo que tiene que quedarse en cuatro paredes de la iglesia. Es más allá de eso. Es en nuestro día a día, todo lugar donde estamos, las personas con quien compartimos, se construye todos los días. De hecho, Malcolm, esa parte de que nosotros tenemos que salir, los que están en grupos, y lo digo porque estoy en grupo, salir de nuestras cuatro paredes, de nuestra del conformismo, de estar ahí relajados, porque es muy bonito, Dios está aquí, Dios nos ama y nos abrazamos todos, pero hay que salir a la calle, e ir a evangelizar, ir a buscar a la gente. Y entonces yo recuerdo que todavía tengo alguna memoria, y recuerdo que para la visita del Papa Juan Pablo II a Toronto, Canadá, para la Jornada Mundial de la Juventud en 2000, creo que fue. Sí. Eladio me regaló una exhortación que hizo el Papa para eso, y es una de las cosas que yo también he acuñado en mi vida, y hasta el día de hoy la mantengo, que una parte del Papa decía: sí, es la hora de la misión, en vuestras casas, en vuestras parroquias y en vuestras diócesis. Cristo os llama y la iglesia los acoge como centro y casa de oración, pero es la hora de la misión. Y era a la apertura a un nuevo milenio. Entonces yo leo eso y yo entendí que nosotros en la iglesia, si tenemos que llenarnos, la misma historia del jarro de agua, el vasito, llenarnos, formarnos, ir fomentando nuestra espiritualidad, pero que tenemos que salir de ahí y que tenemos que ir a muchos lugares a llevar la palabra de Dios y a llevar un mensaje de esperanza en un momento de nuestra sociedad que ha perdido mucho la esperanza, porque usted abre las noticias y usted todo lo que ve son homicidios, son robos, la gente anda asustada, la gente le da miedo caminar, ya la gente siente que no hay ninguna esperanza, que todo se terminó. Y nosotros, o los que están en grupos, yo siento que tienen la obligación de ir a decirle: un momento, sí, esto está así, pero en Dios hay esperanza, en Dios hay vida. Si nosotros nos dejamos vencer por la cultura de la muerte que actualmente nos quiere vender, se murió la esperanza. Pero nosotros tenemos una cultura de vida que estamos viendo en nuestros grupos, movimientos, y que tenemos que salir. Entonces, sí, en esa parte sí, la iglesia es importante orar ahí, formarnos, llenar nuestra espiritualidad, pero hay que ir afuera. Y ahí porque hay mucha gente como yo, en aquella época, que están ocupando que alguien los atraiga y les enseñe que hay esperanza. Sí. Y que hay un mejor camino en Dios. Porque si no... Sí. Ahora, bajo esa nota, y ya para ir finalizando, para alguien que esté escuchando en este programa, en este episodio en particular, que posiblemente esté en estos momentos en sus propios caminos de una búsqueda, de encontrándose Dios, o está apenas comenzando ese caminar, ¿qué podrías decirle? ¿Qué consejos le daría? ¿Qué guía le daría a esas personas que están ahora en ese momento encontrándose, buscando, tratando de encontrar sentido entre tanto que estamos viviendo hoy en día? Les diría que la búsqueda no es mala, porque uno tiene que buscar, pero tiene que darse el chance también de encontrar algo.
Porque hay gente que le encanta estar buscando, pero no le gusta encontrar nada. Eso sería lo primero, no tenga miedo de buscar. Para toda aquella gente que tal vez ahorita están buscando, que tal vez no se aceptan como son, lo que les puedo decir es por lo que yo viví, y dejémoslo fuera de los grupos, que Dios es amor y que Dios tiene todas esas respuestas a todas las dudas que uno tiene, a todos los insentidos de la vida que tal vez uno tiene. Tal vez alguien ahorita está en drogas, quiere salir de ahí y no encuentra la fuerza. Busca a Dios, busca a Dios. Él da la fuerza para poder salir adelante. Él no quita nada, Él al contrario lo da todo. Si pueden, acérquense a los grupos, acérquense, conózcanlos. Dense en cuenta que no es gente llena de perfección, es gente con imperfección, pero es gente que se reúne y que intenta vivir la vida distinta, llevar una vida distinta. Que no le tengan miedo, a abrirle la puerta del corazón a Dios, porque cuando Él entra al corazón de uno, muchas cosas llegan a cambiar, muchas cosas se llegan a poner en orden. Y en esa búsqueda constante que nosotros estamos, cuando hay oscuridad en la vida de alguien, si está pasando por una depresión que puede estar pasando, si puede estar pasando por momentos de qué sé yo, de ansiedad, lo que sea, porque muchos lo vivimos también en algún momento. Dios es esa solución, Dios es esa luz que nos puede guiar a través de todo aquello. Dios es más poderoso que cualquier oscuridad. Es una luz mucho más fuerte y en Él uno puede encontrar eso, puede encontrar ese camino nuevo para la vida y para poder disfrutar mejor la vida. Es el signo real de la esperanza. Entonces no hay que tener miedo, hay que buscar, pero también hay que dejar o buscar encontrar, ¿verdad? Llegar a encontrar. No hay que seguir solo en la búsqueda, hay que encontrar y buscar lo mejor para la vida de uno. Yo en mi caso la encontré a través de Dios, que fue el que al final de cuentas me cambió y me tiene hasta el día de hoy. Amén. Qué bueno. Que sí. todavía estamos en proceso, porque eso no se ha terminado. No, hay muchas cosas que cambiar, pero conversión es todo un camino. Eso es de ponerle todos los días. A veces me pongo más chichoso. Muy bien. Ahora, si alguien se quisiera poner en contacto con vos, digamos, algún grupo que quisiera, digamos, llamarte para que puedas llegarles una charla, o, digamos, alguna parroquia, si se quisiera poner en contacto con vos, ¿cómo harían? Sencillo. Bueno, nosotros porque yo trabajo con otro compañero, okay, que también es una juventud franciscana, que también tiene una historia de vida muy interesante. Jeffrey, que es el que anda conmigo para arriba y para abajo. Jeffrey, cierto. Sí, somos uña y carne. Nosotros dos, pues andamos juntos, o puede ser por separado también. Pueden comunicarse a través del 71 52 7633. 7152 7633. Ese es el número de WhatsApp. También el correo electrónico es un poco más complicado, pero por si les sirve, Roberto Hernán Torres, 5 en número, @gmail.com. Pero por teléfono, yo atiendo las 24 horas. Mi teléfono está disponible las 24 horas del día. Por mi trabajo también tengo que andar el teléfono siempre en la mano. Y cualquiera, donde quiera que nos necesiten o que crean que podemos ir a hacer algo, pues con muchísimo gusto nosotros estemos siempre en disposición de ir. No vivimos de esto. Bendito Dios, tenemos nuestro trabajito. Gracias a Dios nuestro trabajo pues nos da para vivir. Y lo que hacemos es un servicio. Es un servicio y nos encanta hacerlo. Nos encanta ir. Es una de las cosas que más satisfacción personal me pueden dar y ver cómo Dios se va moviendo en todo eso. Les prometemos pues hablar, que eso no nos cuesta, pero también mucha dinámica y mucha cosa que vamos metiendo de camino. Buenísimo. Para aquellos que escucharon el número de teléfono, eso es con código de área 506 de Costa Rica. Bueno, sí, también, por si, quieren que vayamos a otro lugar, pues con mucho gusto. Yo no me enojo. Es que hay gente fuera del país, ¿verdad?, que escucha de otros países. Mientras haya café, no hay problema. Mientras que haya café. Es la única condición que ponemos, el café. El café. Sí, porque somos bien cafeteros. Que lo digan donde vamos. Bueno, que llevamos un termo con café a todo lado que vayamos. Pero sí, no, Malcolm, de verdad que no, es una bonita posibilidad. Y como te digo, contar esto, que generalmente lo cuento en las convivencias, pero nunca lo había contado a nivel de un micrófono, una grabación. Y es extraño en una persona que es comunicadora, ¿verdad?
Sí, pero siempre hay una primera vez, a pesar de... Sí. Y a todos a seguir. Yo siempre digo, en mi caso, con con el capítulo de la Biblia que yo más me identifico es con la historia del hijo pródigo. Estuve ahí en el redil del papá, me quise ir al mundo a ver cómo me iba y tuve que volver sucio, golpeado, pero Dios, en lugar de castigarme o regañarme, más bien me recibió con un abrazo de amor y me enseñó que había una nueva posibilidad para vivir. Y en el camino, ese abrazo de amor que el Padre me recibió, me lo dio en cada uno de los hermanos con los que me tocó compartir toda esa linda historia de la juventud franciscana. Y que hoy, pues, seguimos viviendo. Bendito Dios. Exactamente. Bueno, entonces, para finalizar, ¿nos ayudas con la oración? Para finalizar. Sí, oración final, sí. Oración final. Con eso hay otras bromas, ¿verdad? Sí, sí. No lo voy a contar cuando estamos en los grupos. Ok. Porque me cierran el podcast. Ay, no. Esa es una cosa, ¿verdad? Yo he intentado siempre he sido medio charlatán, ¿verdad? Esa es uno de los sellos míos, que siempre he sido charlatán toda la vida. Y creo que eso no se me va a quitar. Hay que ser alegre. En las charlas, los que me han escuchado saben que salgo con cualquier cosa. Puedo salir con cualquier cosa. Pero aquí uno se controla un poquito más. Entonces vamos a ponernos en presencia de Dios. Y vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido tener a través de este podcast, a través de los medios de comunicación, que como Juan Pablo II decía, hay que aprovecharlos porque son los nuevos métodos de evangelización. Donde quiera que uno se encuentre, donde quiera que uno esté escuchando esto, darle gracias a Dios por el día que nos ha regalado, por los momentos buenos, por los momentos malos, por aquellos momentos en los que sentimos que las fuerzas se nos van, pero que Dios, a través de todo lo que nos rodea, de la luna, del sol, del viento, de la lluvia, nos muestra el amor que tiene. Por eso, Señor Jesús, hoy queremos darte gracias absolutamente por todo. Por los momentos buenos en los que podemos reír, pero también por los momentos malos en los que hemos de llorar. Te damos gracias por la salud, te damos gracias por la enfermedad. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos toca vivir, pero que estamos seguros que de tu mano nos va a ayudar para poder llegar a ser mejores personas, a ser mejores cristianos, a ser mejores católicos. Te ponemos en tus manos, Señor, a todas las personas que en este momento van a escuchar este podcast en cualquier parte del mundo, para que tú en tu infinito amor los tomes, los guíes, les ayudes a seguir adelante, a tener fuerzas para encontrarse contigo una vez más. Tú conoces todo, Señor, lo que tenemos en nuestros corazones, todo aquello que tal vez hoy nos está causando alguna tristeza, algún dolor. Pero al igual que lo hiciste con San Francisco de Asís y con muchos otros santos, tú puedes tomarlos y convertir todo ese llanto en gritos de alegría y gozo. Te ponemos en tus manos las personas que están en los hospitales, en los privados de libertad, para que tú puedas ser también esa esperanza. Por los jóvenes que están en este momento en las calles, tal vez usando drogas, alcoholizándose, porque tal vez sienten que no tienen un futuro. Te ponemos en tus manos a esos jóvenes, Señor, también, para que tú les enseñes que en ti hay una luz y hay una guía para poder seguir adelante. Que ellos están llamados también, al igual que todos, a ser sal y luz del mundo, a llevar tu evangelio, a proclamarlo y a poder de una u otra forma hacer que muchos otros vengan a tus pies para ser mejores humanos y mejores cristianos. Te ponemos en tus manos, Señor, todo lo que hay en nuestros corazones, para que tú lo tomes y para que tú hagas tu voluntad en nosotros y nos enseñes a que contigo siempre hay una luz de esperanza. Amén. Amén. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Malcolm, muchas gracias. Ahora, los tiempos de Dios eran los tiempos de Dios. Así es, así es. Por fin se logró. Pero no, muy agradecido, y te lo dije una vez en privado y lo hago en público. Vos iniciaste con este apostolado, que es una forma de llevar esperanza a la gente. Los que los hemos escuchado sabemos lo que estás haciendo. Tal vez no lo dimensionas ahorita, pero el mensaje que vos llevas a través de esto da fuerzas a muchos para continuar adelante. Nos ayudas a formarnos, a muchos que no tenemos esa posibilidad a veces,
pero también nos da la posibilidad de conocer testimonios de vida y de saber que en todos absolutamente está Dios. Y te lo dije una vez cuando me contaste que lo ibas a hacer, vos sabes dónde empezás, pero no sabes dónde Dios te va a llevar. Así que, Malcolm, de verdad, a seguir en este apostolado, porque de una u otra forma puedes estar cambiando vidas y puedes estar dando esa esperanza que tanta gente necesita. Así que a no tener miedo a los retos que vengan, y no sé por qué siento que van a haber bastantes, y son tareas que Dios te va a ir poniendo con esto, pues a seguir comunicando y a ser parte de esa nueva evangelización a través de los medios, a través de todo esto, de la tecnología, porque realmente es lo que hoy se ocupa. Y a veces es más complicado ahora salir a la calle, pero también a través de eso se puede llevar un mensaje de esperanza. Así que agradecerte por invitarme y a que sigas adelante. Yo lo disfruto mucho como oyente y de verdad he aprendido mucho y sé que vendrán programas donde aprenderé todavía más. Así que a no tener miedo y a decirle que sí a Dios siempre, porque Dios va a ser el que va guiando esto y solo Él sabe hasta dónde vas a llegar. Dejarte llevar y listo, se terminó. Pero de verdad muy muy agradecido. No, mami, muchas gracias por esas palabras, la verdad se lo agradezco bastante. Que ya por lo menos le da a uno la idea de que va en buen camino. No, claro. No, yo te lo dije. Y no se ocupa, como lo hablábamos extra micrófono, no se ocupa ser locutor ni nada por el estilo. Se ocupa tener ganas y tener fuerza y tener perseverancia para lograr. Ojalá hubieran más posibilidades de llevar esperanza a través de todo esto que estás haciendo, en un mundo que constantemente nos está invitando a todo lo contrario, a tener desesperanza. Sí. Entonces, eso es una forma. Y hay que seguir dándole y echándole ganas. Y como dice la palabra, lo que hoy estás sembrando, en algún momento vas a ver grandes cosechas, ¿verdad? Y ahí vas a ver que vas a cosechar entre los gritos de alegría. Y que Dios todo esto lo toma en cuenta. Así que a seguir, a no rendirse. Y ahí seguimos escuchando. Y prontamente espero viento. Ahí se la dejo. Ahí se la dejo. Sí, un poco. Sí, ahí va en camino. Es posible. Pero no como el norteamericano que me contó. No. Bueno, no, más bien muchas gracias por sus palabras, en serio. Y también gracias por haber sacado rato, estar aquí, ¿verdad? A compartir testimonio de su vida y compartirlo con todos que nos están escuchando. Sí, y si alguien le ayuda, pues perfecto. Y cualquier cosa, aunque no sea para una charla, para lo que sea, mi número está abierto. Con mucho gusto. Ahí les atendemos. Si estoy en una transmisión de una noticia o deportes, cuesta, pero ahí la atendemos tarde o temprano, no se preocupe. Sin duda. Bueno, bueno, gracias. Y también gracias a todos ustedes que han decidido acompañarnos el día de hoy. Si les gustó este episodio, ya saben, denle su like, comenten, pero ante todo compártalo a los demás, a alguien que posiblemente necesita escuchar este mensaje. Además, recuerde que el podcast Encontrando a Francisco siempre lo puede encontrar en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, pero también estamos en YouTube, donde pueden suscribir y hacerle clic a esa campanita para que siempre puedan recibir notificaciones cuando hay nuevos episodios. También sigan nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y también estamos en Threads. También tenemos el correo electrónico encontrandoafrancisco@gmail.com, donde nos pueden escribir en cualquier momento con sugerencias o comentarios o saludarnos, ¿por qué no? Y también, como siempre, queremos pedirles que oren por este apostolado para que siga siendo una bendición en la vida de muchas personas. Bueno, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.